En otro tema, ¿ya tiene plan para este fin de semana? Pues tome nota porque hasta el próximo domingo va a poder encontrar la oferta cultural, gastronómica y turística de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México. Esto en la Expo Alcaldías que se realiza en Avenida Reforma. Eric Pinto nos tiene los detalles, acompáñenos. Del 5 al 7 de octubre en la Expo Reforma se llevará a cabo la Expo Alcaldías 2018, evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México y en donde participan las 16 alcaldías de la capital mexicana. Son más de 200 expositores, así como el área gastronómica, donde también hay otros expositores que traen comida tradicional de toda la ciudad. Es una gran oportunidad para que la gente conozca todas las alcaldías en un solo lugar. En esta actividad, a la que se estima asistan 10,000 visitantes, encontrarán gastronomía, comercio, turismo y espectáculos característicos de cada una de las demarcaciones. Y es que el objetivo es promover la gran oferta turística, cultural, comercial y gastronómica que posee cada una de las 16 alcaldías, algo que los productores y pequeños y medianos empresarios reconocen. Bueno, a nosotros como artesanos nos benefician muchísimo porque damos a conocer nuestro producto, ¿no? Y no es fácil, o sea, para nosotros es muy buen lugar para dar a conocer nuestros productos. Sí nos beneficia bastante como presencia de marca, como branding y también en el tema de ventas. De acuerdo al secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, José Francisco Caballero, la realización de estos eventos es de suma importancia, sobre todo porque la Ciudad de México, en conjunto con sus 16 demarcaciones, aportan el 17% del Producto Interno Bruto de México. Después de los sismos viene a ser un tema importante esto, porque es un aliciente para la pequeña y la microeconomía local. Y esto pues es algo que nos tiene que generar buenas divisas para activar todo el sector económico. La proyección es buena. El funcionario destacó que resulta importante que las futuras administraciones continúen realizando este tipo de exposiciones para que la capital del país continúe siendo referente en el impulso de la economía y la generación de empleos. Con imágenes de Alfredo Ponce, Eric Pinto, 21 Noticias.